Ok, buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Por motivos que ya les comenté, vamos a ver la guía número 1 y número 2 a través de video. Para la semana 3, continuamos con lo que llamamos el vanguardismo. El vanguardismo es un movimiento literario. Para recordarles, los movimientos literarios son aquellos desplazamientos, ¿verdad? Por movimiento, es un desplazamiento de las características de la literatura dependiendo de la época en que se desarrolle. En el caso de la vanguardia se desarrolla en 1914, también inicia la Primera Guerra Mundial, da inicio técnicamente con la Primera Guerra Mundial. Recordarles que la Primera Guerra Mundial es un conflicto bélico de países de Europa. Esta finaliza alrededor de 1918, pero eso no quiere decir que la vanguardia termine en 1918, sino que se sigue reproduciendo obras vanguardistas, al igual, ¿verdad?, que vamos a seguir viendo cómo se desarrolla diferentes guerras en Europa. La vanguardia quiere despertar una conciencia para un nuevo cambio, pero son sumamente pesimistas. O sea, lo hacen a través del pesimismo. No quiero decir que todas, pero la mayoría. Hay un declive del orden burgués, ya no solo tienen preferencia la burguesía, o sea, la clase alta, sino que la literatura es para el pueblo, cualquiera puede escribir. Se olvidan de la estructura lógica de lo que ya estaba establecido en movimientos anteriores y se enfocan en la libertad de expresión. Hay una caracterización por la primacía del prosaísmo. Prosaísmo quiere decir que yo olvido la estructura que ya teníamos en la poesía, sino que no precisa que mis versos rimen, no tienen que tener musicalidad. Por lo mismo, porque cualquiera puede escribir. Hay un feísmo versus preciosismo. La literatura no tiene que ser estética, sino que se deja ya de lado este pensamiento clasicista de que la literatura debe ser bella, que los cuadros deben reflejar, ¿verdad?, esta belleza. Y lo absurdo lo vemos más en el teatro, ¿verdad? Deja totalmente de lado la lógica. Algunas características presentan un mundo onírico relacionado con los sueños. ¿Por qué? Porque es irracional totalmente. Esto lo vemos mucho en el ismo llamado surrealismo. O sea, hay una representación de cuando nosotros soñamos, a veces soñamos muchas cosas como desordenadas, incoherentes. Yo puedo soñar un perro montando una bicicleta, un pez yendo a la escuela. Entonces está relacionado con todo este sentido ilógico. Hay una destrucción de la lógica, o lo que hablamos. Hay un rechazo al pasado con manifiestos. Se presenta esta angustia por la vida, por la soledad, por la comunicación. Por lo mismo, porque estamos ante una sociedad llena de muerte, de angustia por qué va a pasar en el futuro. Además, bueno, estamos, ¿verdad?, entre una guerra, una supervivencia. Hay un desencanto, una pérdida de fe. Se presenta la realidad como un caos. Volvemos a lo mismo. Se están desarrollando en un contexto bélico, donde todos los días probablemente observaban muertes, observaban destrucción. Busca de un lenguaje novedoso. Aquí no importan las estructuras, no importan las reglas de gramática, no importan las reglas de ortografía. Hay un prosaísmo, ¿verdad?, tratamiento de temas propios que no son de la poesía. Consiste en la falta de armonía o entonación poética. Se afirma la originalidad. No hay un límite de razón, como hablábamos, o el mundo onírico. Y hay un yoísmo, un culto al yo. Esto quiere decir que aquí creerse centro del universo. Les coloqué aquí varias características dependiendo del género literario. En el teatro tenemos el teatro del absurdo, son obras totalmente incoherentes, carecen de un significado. Me pueden escribir, hay una obra de teatro que es muy
loca, se puede decir, muy surreal, no tiene ningún orden lógico. En la narrativa, porque estamos en cuento, hay un monólogo interior. El autor ingresa en la conciencia de un personaje y nosotros vamos a conocer este personaje de forma tal vez más psicológica. También hay una desconstrucción de los mitos. Vean que en el cuento El laberinto de Asterión, este mito ya existía en la época griega. Lo que hace Borges es que en lugar de que nosotros conozcamos la historia a través de Teseo, la vamos a conocer a través del Minotauro. Hay una multiplicidad de personajes, no solo conocemos al principal, sino que también lo realiza con los secundarios. Bueno, en el caso del cuento no tiene tantos personajes secundarios. Hay una ruptura del tiempo. Y les coloqué algunas pinturas de la época de vanguardia para que ustedes observaran esa idea de que no siguen una estructura lógica, no puede que no haya gravedad. Algunos de ustedes me crearon figuras que no tenían un orden lógico, algunas fueron muy surrealistas. En tanta poesía se crean los caligramas. Esto quiere decir que yo creo figuras, ¿verdad? Y las líneas pueden ser letras. O sea, creo poemas y a la vez la figura. Si ustedes observan, ¿verdad? El corazón, las líneas son los versos del poema. También no sigue un orden lógico en la estructura. Vean que inicia y luego el siguiente verso se desplaza. Y hasta acá ustedes tenían la primera guía.